Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre las recomendaciones previas para la intervención de equipos de refrigeración domésticos que operan con refrigerantes inflamables o HC. Bien, lo primero que vamos a hacer es revisar el historial del mantenimiento del equipo para ver su hoja de vida, los problemas que ha presentado el mismo y reparaciones hechas, que es muy importante para poder determinar cuáles son las causas de la nueva falla y de esta manera ya tener una forma de recomendaciones o consejos previos debido al análisis de su historial de mantenimiento. Lo siguiente es que debemos identificar la clasificación de seguridad de refrigerante del equipo. En este caso estamos hablando de refrigerantes HC que tienen clasificación tipo A3, que significa una baja o nula toxicidad y son altamente inflamables, como el caso del R290 y el caso del R600A para el caso nuestro. El tercer paso, y es muy importante, es tener disponible y utilizar los elementos de protección personal requeridos para el procedimiento. Cuarto paso, tener disponibles los equipos, instrumentación y herramientas adecuadas para servicios en equipos con refrigerantes HC. Vamos a ver algunas de ellas, entre las cuales tenemos bomba de vacío para refrigerantes con clasificación A2L, A2 y A3, manómetros para refrigerantes inflamables, vacúmetros digitales, pinzas amperimétricas, recuperadoras para refrigerantes A2L, A2 y A3, multímetro digital, detector de fugas electrónicos para refrigerantes inflamables, una manta térmica, termoanemómetro, ventiladores clasificación ATEX, llaves torquímetro, balanzas de cargas. Aquí tenemos dos tipos de balanzas, uno para presentación pequeña. Vean que este tiene unas mangueras bastante delgadas para optimizar la carga por gramos. Y aquí tenemos una balanza para tanques un poco más grande para cargas con mayores gramajes. Tenemos la boquilla para soldadura. En este caso recomendamos una boquilla aquí con un ángulo, son bastante prácticas. Tenemos también juego de destornilladores, juego llaves L y también podemos montar llaves Torx. Un taladro. En este caso estamos nombrando estas herramientas en caso que nosotros podamos hacer una instalación de equipos domésticos de climatización que trabajen con refrigerantes inflamables. Entonces ya lo estamos mencionando. También tenemos aquí juego de brocas corona para concretos para hacer perforaciones en paredes en el caso de instalación de estos tipos de aires acondicionados. Vemos acá juegos de llaves de boca fija con ratchet, juegos de broca para concreto. También podemos utilizar los juegos de broca para metal. Nuestras válvulas de control de flujo de gran ayuda, llaves de expansión, dobladoras de tubos, en este caso de 3 dimensiones, cortatubos, pinzas, cortacables y pelacables, un expansor de tubos. Tenemos nuestra prensa de abocinado o acampanamiento, pinzas universales, pinzas ponchadoras de terminales eléctricos, un flexómetro, regla nivel. También vamos a utilizar acá, en este caso recomendamos las pinzas pinch off para sellado de tubos, la válvula pincha tubos. También podemos utilizar una pinza pincha tubos como tenemos aquí en la gráfica y corta capilar. Bien, ahora en quinto paso vamos a desconectar eléctricamente el equipo, preferiblemente desde su tablero de distribución. Aquí bajamos su interruptor automático y también lo desconectamos de la toma a la cual esté conectada. En el sexto paso tenemos que verificar que no existen fuentes de ignición ni material inflamable en el área de trabajo alrededor de unos 2 metros del radio, más como estamos viendo aquí, de nuestro equipo, ¿no? Entonces vemos que no tengamos estufas, bombillos, interruptores, en este caso sistemas de gas de calentamiento de agua con gas, como tenemos aquí en la figura. Bien, ahora también tenemos que asegurar la disposición del equipo de extinción de incendios adecuado para el área de trabajo. En este caso un multipropósito, o también lo podemos utilizar uno con CO2. Tenemos que tenerlo cerca de nuestra área de trabajo en caso que tengamos que actuar en caso de algún incendio o alguna novedad que tengamos en el procedimiento. El octavo paso consiste en verificar que tengamos una buena ventilación natural. Entonces para ello procedemos a abrir ventanas, puertas, y si el espacio es bastante pequeño, pues es requerido el empleo de ventilación forzada con ventiladores tipo ATEX. Siguiente
es delimitar nuestra área de trabajo. Ya recordamos que 2 metros de radio a partir del equipo, con un aviso aquí que nos diga trabajo en proceso. Es muy importante hacerle ver al cliente que en esta área de trabajo él no puede estar por su seguridad y por la nuestra, que es muy importante. Entonces, porque muchas veces el cliente quiere estar encima observando el trabajo de uno, y él en ese momento se va a constituir en un riesgo. Entonces, siempre mantener nuestra área de trabajo bien delimitada. Ahora vamos al 10º paso, el cual consiste en realizar la detección de posibles fugas de refrigerante en el equipo. Entonces, si en caso que encontremos unas fugas, hay que proceder al venteo de las mismas, ya con la apertura de puertas, ventanas y el uso de nuestro ventilador tipo ATEX. Entonces, vamos a proceder de la siguiente forma. En este caso, con un detector, vamos a abrir primeramente, en este caso, o también podemos abrir primeramente el inferior, pero aquí vamos a hacerla en el habitáculo de congelación. Vamos a abrir y vamos a colocar el detector de fuga en la parte inferior, porque recordemos que estos refrigerantes son más pesados por aire. Entonces, si vamos a tener una fuga, vamos a tenerla concentrada aquí en la parte inferior de este habitáculo, y lo mismo vamos a hacer en la parte inferior, que es el habitáculo de conservación. Vamos a abrirlo y vamos a pasar nuestro detector por la parte inferior, porque muchos equipos vienen también con un evaporador pequeño aquí en esta parte. Bien, entonces en el tercer paso vamos a la parte posterior y vamos a verificar en este caso también la presencia de refrigerante en la parte donde tenemos el equipo, donde tenemos el compresor. ¿Por qué? Porque es que desde el habitáculo de congelación tenemos un tubo de drenaje y descansa acá. Entonces, si hay alguna fuga, también la vamos a encontrar acá en esta parte inferior. Entonces, verifiquemos acá, y sobre todo porque aquí tenemos equipos eléctricos, que es bastante riesgoso la presencia de ese refrigerante en esta parte. 11. Bueno, ya habiendo asegurado, verificado todos nuestros procedimientos, vamos a asegurarnos nuevamente de la ventilación del área de trabajo y encender los ventiladores ATEX. Bien, en la recomendación 12 vamos a tener en cuenta los detectores electrónicos de refrigerantes durante todo nuestro proceso o intervención, y debe estar ubicado en el área de trabajo, preferiblemente en la superficie del mismo o en el piso, ya que los refrigerantes son más pesados que el aire y en caso de fugas vamos a tener su primera concentración acá en la superficie. Por esa razón es recomendable colocarlos aquí en la superficie. En la 13, en algunos casos y algunos equipos que posean tarjetas electrónicas, se recomienda el uso de manillas antiestáticas como las que tenemos acá, para evitar las cargas estáticas, que pueden ser generación de chispas y posiblemente podemos tener una conflagración. Entonces, en este caso, muchas personas que poseen o almacenan mucha carga de este tipo, es bueno que las tengan, no solamente por su seguridad, sino también para la seguridad de los componentes electrónicos, los cuales va a intervenir. En el 14 se recomienda no inclinar los equipos ni acostarlos para intervenirlos, ya que el aceite se puede regar por los componentes internos y tuberías, acumularse y en caso de calor ser una posible fuente de ignición. Ahora, si por X o Y motivo tenemos que realizar un venteo de refrigerante al ambiente, hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay ciertas situaciones en las cuales no podemos ventear refrigerantes inflamables al ambiente, entre ellas en espacios cerrados, en espacios con baja o una pobre ventilación, bajo ninguna circunstancia dentro de un edificio, con sótanos o instalaciones subterráneas como estamos viendo acá. La otra donde no podemos ventear es en áreas públicas donde existan fuentes de ignición y poca ventilación. Aquí tenemos un ejemplo de personas que están fumando. Y la otra donde no podemos ventear es si tenemos un refrigerante contaminado, ya sea por quema de compresor, etc. Debe ser almacenado en tanque para su posterior destrucción. Ahora, ¿dónde puedo ventear o en qué condiciones puedo ventear refrigerantes inflamables? En primer lugar, la primera recomendación hay que, si son refrigerantes no grandes de la capa de ozono y poseen bajo calentamiento global, que cumplen estos refrigerantes. Realmente estos refrigerantes tienen un PAO de 0 y tienen un potencial de calentamiento global menor de 5. Entonces sí lo podemos hacer desde el punto de vista de esta condición.
Ahora lo podemos hacer en espacios abiertos, bajo previa información e indicación a todo el personal del área inmediata que usted va a ventear gases refrigerantes inflamables a la atmósfera. Entonces, en este caso hay que tener unas advertencias a los personal que estamos venteando de ese tipo de refrigerante para que no se intervenga en esa área y no tengamos inconvenientes. La otra es que lo puedo hacer en espacios pequeños o medianos, pero con una buena ventilación, puertas, ventanas, rejillas de ventilación, etcétera, teniendo la ayuda de los ventiladores ATEX. En el siguiente recomendación es: después de ventear hay que purgar el sistema o equipo con nitrógeno seco al menos durante 10 segundos para desplazar cualquier rastro de refrigerante atrapado en el sistema, ya que es muy probable tener un poco de este atrapado en las tuberías y sobre todo en el aceite del compresor. La otra es muy interesante y es que hay que verificar la normatividad del país con relación al venteo de refrigerantes. En algunos solamente podemos ventear o hacer este proceso hasta unos 500 gramos. Entonces es muy importante verificar la normatividad del país. Ahora, para el procedimiento de venteo hay que controlarlos, en este caso con un juego de manómetros, bien, y con una extensión hacia el exterior con una altura de 2 metros. ¿Por qué se hace con una altura de 2 metros? Recordemos que estos refrigerantes son más pesados que el aire y la idea es que se tenga una rápida dispersión, y si lo colocamos a nivel del piso vamos a acumularlo. Entonces, por esa razón, como estamos viendo en este caso, vamos a ver un ejemplo de un venteo aquí. Ya se hizo el vacío de las mangueras, bien, y él va hacia el exterior como estamos observando y controlando con el juego de manómetros. Ahora, en el caso que se necesite hacer una recuperación de refrigerantes, vamos a hacer una recuperación pasiva del mismo. Para este caso, lo hacemos teniendo en cuenta una bomba de vacío, un juego de manómetros. Tenemos un tanque, en este caso un tanque que tiene un vacío menor de 500 micrones, colocado en un recipiente con hielo. Bien, antes de hacer ese procedimiento hay que purgar las mangueras del aire, o sea, el aire, disculpen, presente en las mangueras con la bomba de vacío, y después de ello controlamos aquí con el juego de manómetros. Hay que tener en cuenta que aquí tenemos dos válvulas de control de flujo, las cuales ya tienen comunicación con el equipo, y la manera en este caso que debemos hacer es que abrimos acá la válvula del tanque, bien, abrimos la válvula low, bien, allá tenemos la presión del equipo en la baja, abrimos la válvula high para tener la presión de alta acá del equipo, como estamos observando acá, y después vamos a abrir la válvula ref. En este caso, cuando abramos esta válvula, esos refrigerantes van a pasar por diferencia de presión hacia el tanque, correcto. Recordemos que son pocos gramos, por tanto va a ingresar prácticamente todo ese refrigerante, y después que se estabilicen las presiones aquí, ya pueden ser en vacío, procedemos a, en este caso, vamos a cerrar válvula low, válvula high y la válvula del tanque. Perfecto, entonces ya a partir de este momento podemos hacer o quitar o desmantelar los componentes de este montaje. Recordemos que es pasiva porque no estamos con el equipo apagado aquí, y lo hacemos por diferencia de presión entre el equipo y el vacío que tiene el tanque de recuperación. En el 17, ahora si vamos a reemplazar algún componente del equipo, ya sea un filtro, compresor u otro que esté por allí, es recomendable hacer un vacío previo al mismo antes de poderlo retirar. Entonces, para retirar el componente se extrae cortando las tuberías que lo unen al resto del equipo. No se extrae usando calor para desoldar el componente, ya que esta alta temperatura puede activar la autoignición del aceite lubricante listo, mezclado con parte de refrigerante que puede estar en el equipo. Entonces siempre cortar los componentes para retirarlos. Ahora, en el paso 18, vamos a instalar un componente. En este caso, si lo vamos a instalar con soldadura, realizar un barrido previo con nitrógeno seco de las tuberías y el resto de accesorios del equipo. Recomendable. Y vamos a ver aquí este ejemplo. Al hacer barrido, quitamos una foto de alguien haciendo un barrido. Estamos extrayendo parte del aceite que está en la tubería del equipo, y sobre todo porque en presencia de oxígeno y una fuente de calor pueden hacer combustión. Entonces lo que queremos hacer aquí es reducir las posibilidades de una combustión o explosión ante una fuente de calor, ante nuestro proceso de soldadura. Y durante el proceso de soldadura
es imprescindible crear una atmósfera de nitrógeno dentro del sistema o bombear nitrógeno por el interior de las uniones a soldar en el componente alrededor de unos 3 psi o 5 psi para dos objetivos. Uno, para evitar la formación de óxidos en el interior de la unión, como estamos viendo aquí, y la otra para desplazar el oxígeno aquí y eliminarlo de ese triángulo de fuego para reducir los riesgos de combustión y hacer una soldadura o unión con toda la seguridad del caso. Bien, hemos llegado al final de este video. No olvidar su like si les gustó el mismo y recuerden que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad.